una discípula de Cristo. Amén. Eso es lo que soy, eso es lo que somos para el Señor. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. En esta noche tengo la encomienda de hablar sobre la herramienta que Dios nos da para nosotros poder cumplir ¿qué? El mandato. Jesucristo nos dijo a nosotros, le dijo a usted, me dijo a mí, ¿son todos creyentes los que estamos aquí? Entonces, se lo dijo a usted también. Nos dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. El primer paso que yo tengo, una encomienda que Dios me da, es que yo predico el evangelio. Luego de que yo hago ese mandato que me mandó el Señor y predico el evangelio, yo debo de esa persona a la cual yo le predico, o a esas personas a las cuales yo le predico, yo debo de enseñarle la palabra. ¿No es así? Cuando yo le enseño la palabra, no son discípulos. Aclaro, yo prediqué, ahora voy a enseñar para ser los discípulos. ¿Usted entendió? Usted es discípulo ya. No lo diga con miedo, usted es discípulo ya. Porque usted ha sido enseñado. Porque esto que está aquí es un resultado. Cuando nosotros estamos siendo discípulos, nosotros somos un resultado ¿de qué? De una predicación de Cristo en mi vida, que yo lo reconozco, pero yo fui a los pies de un maestro y me hice discípulo. ¿No es así? ¿Dónde estaban los discípulos? A los pies de los maestros, escuchando. Entonces, si usted en algún momento pasó por la mano de un maestro, usted fue edificado en la palabra de Dios y Dios lo hizo un discípulo y por eso usted decidió ir a las aguas. ¿No es así? Cuando nosotros vamos a las aguas y hay una encomienda que pesa en nosotros que te dice, lo que recibiste de gracia lo vas a hacer. Entonces, yo vengo en mi proceso en caminar en Dios y debo yo también de hacer lo que hicieron conmigo, predicar la palabra, dígalo conmigo, predico a Cristo, ¿verdad? E enseño a otro para que ese también sea que un discípulo como yo soy. Y esa es la gran tarea de todo creyente. De ahí parte todo. Por eso se prendieron esos aires hoy aquí, para que nosotros viniéramos y tuviéramos un lugar cómodo, se edificó esta casa, se preparó todo lo que está aquí. La finalidad de todo, la adoración, el piano, la batería, todo lo que hay aquí. La finalidad de todo es hacer discípulos para Cristo. Porque esta iglesia recibe a la gente, les enseña y lo hacemos discípulos, porque eso fue lo que Cristo dijo. No dijo hagan los artistas. No dijo hagan los grandes profetas, grandes apóstoles, gente que vayan 100 al suelo cuando hablen, háganlo gente que cuando canten la gente se maravilla. No, él lo puso simple. Él dijo haced discípulos que obedecen su palabra porque somos enseñados en su palabra. Pero ¿qué pasa y acontece? Hay una ecuación que funciona porque Cristo a través de su palabra nos la enseñó a través de alguien que todos nosotros en algún momento quisiéramos ser o hacer cosas como él la hizo. Y fue Pablo. ¿Quiénes quisieran hacer la obra que hizo Pablo? Si hay alguien en la Biblia que usted pudiera hablar de la vida de él y usted exprime a Pablo y sale discípulo, es porque Pablo era un hacedor de discípulos. Entonces, cuando nos vamos, yo quiero que me acompañen para que usted pueda entender ¿cuál fue la clave de Pablo para poder ser un hacedor de discípulos? ¿Y cuál es la suya y la mía para también lograr esta tarea? Porque esto no se logra así por así, sino que hay una manera de nosotros poder alcanzarlo y esta es la fórmula que funciona. Cuando buscamos la palabra en Romanos 15, verso 30, estamos hablando del apóstol Pablo, un hombre que había recorrido varios lugares, varias ciudades y había predicado a Cristo. Cuando él en esta gran encomienda de ir por los lugares y predicar, hay algo que él le dice a esta iglesia que a usted y a mí nos debe de llamar a la atención. Y él les dice lo siguiente, Romanos 15:30. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu,
que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí. Vuelvo y repito, en sus oraciones a Dios por mí. En el 31 dice, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortamente reposo con ustedes. Hay una palabra que llama la atención del apóstol Pablo aquí, que dice ruego. Es una petición de Pablo donde él toma una actitud de clamar, de pedir, de implorar a ellos que oren por él. O sea, la oración es algo tan necesario que Pablo rogó para que oraran por él. Pero no tan solo pidió que rogaran para que oraran por él, sino que hay una palabra que él le añade que cuando yo la leí, wow, el Espíritu me habló grandemente. Yo dije, Dios, pero si esto es Pablo, ¿qué seremos nosotros? Y dice la palabra que cuando oren, ¿verdad? Él dice, oren, les pido que oren. En la versión Nueva Traducción Viviente dicen encarecidamente. Cuando hablamos de alguien que pide que haga algo, ¿verdad? Que lo dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha, oigan, que se unan a mi lucha, orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Cuando habla de que encarecidamente, está diciendo con insistencia. Y si hay algo que a nosotros nos debe de llamar la atención y a la vez también nos debe ocupar en esto, es que Pablo está diciendo, oren con insistencia por mí. Pero él no está diciendo que oren por él porque él quiere cambiar el carro. Ore por mí porque voy a hacer un negocio. No. Oren por mí para que me reciban el mensaje que yo llevo de Cristo. Oigan. Pero Cristo le dijo a él, cuando lo llama, que él le iba a enseñar. No se lo dijo a Ananías, yo le enseñaré cuánto ha de padecer por causa de mi nombre. ¿No es así? Y dice la palabra que en varias ocasiones Cristo habló directamente con Pablo. Y dentro de las cosas que le dijo, no temas. O sea, Pablo sabía que Cristo estaba con él en el proceso que él estaba haciendo, en la predicación, en la enseñanza, en cada lugar que iba. Él lo sabía. Y aún sabiéndolo, teniendo un llamado directamente, hay alguien aquí que Cristo, cuidado si yo estoy a lo mejor pensando, cuidado si hay alguien aquí que Cristo se le ha parecido, ¿hay alguien aquí? Ok. Entonces Pablo, al que se le aparece Cristo, pide oración encarecida por él para que haga lo que Cristo le dijo que haga. ¡Wow! Cuando usted ve eso, usted dice, pero si eso fue Pablo, que se le aparece Cristo, el Señor le habla de manera directa, en varias ocasiones le habla directamente a él, tenía una comunión con Dios, que ojalá alguien aquí me diga, yo estoy como Pablo, la doy gloria a Dios por usted, yo quisiera también. Y él pide oración para ir a un lugar a predicar y dice que para que le reciban el mensaje y unos chelitos que le llevaba a la gente. Oiga eso. ¿Qué nos vemos aquí? Que esa tarea que iba a hacer Pablo requería que la iglesia orara. Ahora yo te pregunto, ¿por quién tú estás orando que está llevando el mensaje de Cristo a otro lugar? ¿Quién está en tus rodillas? ¿Quién está ahí? En tus rodillas, en las mías. Para que la gente pueda recibir el mensaje de Cristo. Porque nosotros hoy somos el pueblo del Roma. Nosotros somos romanos aquí. A nosotros también nos dieron la encomienda de Pablo. Vayan, hagan discípulos. Enséñenle mi nombre. Y prediquen y un día nos vamos de esta tierra. Todos nos vamos, ¿verdad? Pero dice que antes de irnos nos mandaron a ser discípulos. Pero para yo poder hacer discípulos yo tengo que tener gente orando por mí porque Pablo lo necesitó. Entonces si Pablo necesitó la oración, ¿cuánto más la necesito yo? ¿La necesitas tú?
Usted ve esa silla, que usted la ve así. Eso es el resultado de la oración de la iglesia. Eso es el resultado, eso dice cómo estamos orando. ¿Usted sabe por qué dice cómo estamos orando? Porque si estamos orando y Pablo pidió, ¿verdad? Y yo quiero que vayamos para que usted vea, porque esta es la primera ecuación que yo le quiero dar a usted para que usted se dé cuenta que lo que usted está viendo es el resultado de lo que se ora. Aquí en el Señor no puede haber bulto. ¿Usted sabía que el bulto en Dios no existe? Aquí no se vale el bulto, el saltar para arriba, el mirar para abajo. Evidencia, te dice el Señor, muéstrame. ¿Tu fe por qué? Por tus obras. ¿Y qué dijo el Señor? Que el que está en mí y permanece en mí lleva fruto. Entonces tú no puedes decir, yo estoy en Dios, pero yo soy estéril. Pues tú no estás en Cristo, porque Cristo dijo que el que permanece en mí lleva fruto. Y lo limpio para que dé más fruto. Entonces si yo no estoy, ni doy fruto, ni estoy más, pues entonces no estoy en Cristo. Hermano, esa es la realidad. Porque si yo no tengo evidencia ni resultado de mi permanencia en Cristo, de que estoy agarrado del tronco, y ese tronco viene por mí, toda esa clorofila, todo eso que el tronco me da, es para que yo dé frutos. Entonces, si yo soy estéril, tengo que revisar porque no estoy en el tronco entonces. Entonces, ¿qué dice? La intercesión de Pablo, ¿verdad? La petición que él le hizo a la iglesia y la oración de los romanos, oraron los romanos por Pablo. Tampoco es bulto, oraron por él. Porque cuántas veces tú le dices a una gente, sí, yo voy a orar, y después se te olvida, ay, nunca oré. Hermano, me di en la vista, ay, qué bueno, gracias por su oración. No nos atrevemos a decir, yo a mí me olvidó. Nosotros no lo decimos, pero los romanos oraron. Vamos a ver qué dice el capítulo Hechos 20. No, Hechos 21, vámonos a Hechos 21, 10. Mire qué pasó. Él pidió la oración. ¿Cómo sabemos que la iglesia de Roma oró? Por el resultado. Entonces, ¿cuál fue? La petición de Pablo, más la oración de la iglesia de Roma. ¿Cuál fue el resultado? Lo vamos a leer ahora. ¿Qué dice? Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. ¿Qué fue lo que él pidió? Esta ofrenda, los chelitos que yo le veo ahorita, ¿usted se acuerda? Era una ofrenda de gentiles para judíos. Ya usted sabe, ¿verdad? El contexto histórico que hay ahí. Él llevaba una ofrenda de gentiles para los judíos de allá. Y él dijo, ayúdenme a orar. ¿Alguien ha orado aquí para recibir? Ay, déjame orar para ver si recibo esta ofrenda. ¿Alguien ha orado alguna vez que alguien le dice, hermano, le tengo una ofrenda? Y usted le dice, espérate, pero déjame orar a ver si esto es de Dios. Yo creo que lo oramos después que déjame echarlo aquí. Yo oro ahora, cualquier cosa yo. No es así. Sin embargo, Pablo dice, oren para que me reciban la ofrenda, porque él sabe el obstáculo que era él ir a ese lugar a predicar. Y esa ofrenda lo que rompía en el mundo espiritual, porque ellos iban a recibir una ofrenda de sus hermanos de Roma, esos gentiles, los cuales ellos, como le decían, los perrillos, aquellos que no eran del linaje, amén. Y fíjense cómo él le lleva una buena noticia, le lleva una ofrenda y le pide a la iglesia, pero la iglesia oró. ¿Cómo sabemos que la iglesia oró? Porque lo recibieron. Entonces la iglesia oró. Ven que la oración da resultado. Entonces si mañana Susana dice, voy para Galión, y Jorge, que vamos a tener una campaña allá, y le dicen, Chani, pónganle el tiempo, vamos a orar a la iglesia, y lo mandan a los grupos, y la iglesia ora, ¿qué va a pasar en Galión? Se va a manifestar, porque el que vio a Cristo la pidió. Susana, ojalá que tú también lo veas, mi hija. Pero nosotros necesitamos orar, ¿por qué? Para que esa obra avance. Y si nosotros mandamos a Ulises a Jarabacoa, pero no oramos para que el trabajo que él está haciendo prospere en Cristo, ¿qué va a pasar con la obra? Porque Pablo la pidió. Pablo, hermanos, pidió la oración para ir a predicar. Entonces, si él pidió la oración para ir a predicar y necesitaba la intercesión de los hermanos para que esto se llevara a cabo, usted y yo necesitamos aún más. Porque solamente con la interferencia de las redes sociales, el celular y las 30 llamadas que entran por WhatsApp, se gratis, ahora se extiende la cosa. ¿Usted sabía?
Ahora, antes el que se ponía a orar no tenía mucha interferencia porque no había, pero ahora es una batalla orar fuertemente, porque según van pasando los tiempos, el reino de los cielos que sufre violencia y cada vez se agresia. El tiempo que se oraba antes, el que se ora, ahora hay que pelear más para poder orar. Porque se van agresiando los tiempos, se va poniendo la situación difícil. Satanás ha descendido con gran ira. ¿Por qué? Porque le queda poco tiempo. Si le quedaba poco allá, ¿cuánto le queda ahora? Le queda menos. Entonces la ira es mayor porque es más cerca que está. Entonces la lucha en la oración es más. Quiere decir que si él pidió oración en un tiempo donde la maldad de los hombres, ¿verdad? Porque él habla, cuando le habla a Timoteo, le habla del hombre de los últimos tiempos. Entonces, si no había llegado ese tiempo de esos hombres malvados, que ustedes lo conocen, ¿verdad? Que habla la palabra, que van a ser vanagloriosos, intemperantes, amadores de sí mismos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ese hombre, esa descripción del hombre de los últimos tiempos es el de ahora. Es el de ahora, no era en ese momento y él pidió oren por mí para yo poder predicar. Entonces, ahora que llegó el hombre de los últimos tiempos, la oración debe de ser más encarecida. Hay que buscar una palabra más fuerte que encarecida. Porque si él la necesitó, ¿cuánto más ahora se necesita? Entonces, cuando nosotros vemos eso, nosotros también podemos ver otra ecuación. Para yo poder hacer discípulos, no tan solamente le tengo que hablar de Cristo, sino que Pablo nos enseñó que hay que darle seguimiento a la gente. Usted está aquí porque alguien le dio seguimiento. Si no es así, dígame el audio. No, yo estoy aquí porque a mí es los ángeles que me traen y me llevan y me enseñan. Dígame. No, alguien se ocupó de usted, así sea un día lo llamó y lo hizo sentir amado por Dios. En algún momento, porque a veces nos quejamos que no nos llaman. Dele gracias a Dios que usted con Dios le es suficiente. Gloria a Dios. Porque a veces creemos que eso es malo. No, en la iglesia nadie está pendiente de mí, está pendiente del Espíritu Santo. Mejor todavía, te debe de bastar. Porque a veces creemos que si es el pastor, que si es el hombre, que Dios me ama. No, es que sí, es que yo siempre le digo a la gente, no hay una persona que te ame más que Dios. Con tenerlo a Él te basta, porque Él lo es todo. Entonces, los hermanos, gloria a Dios por ello, me aman, pero el que más me ama es Cristo. Y me ama tanto que me dejó su espíritu dentro y fuera de mí para que me ayude. Entonces, yo nunca estoy solo. Dios nunca me ha dejado. Se vale de las personas, sí, se vale de la persona, pero también tiene su espíritu con nosotros. Amén. Así que nunca se deje engañar en pensar que Dios se olvida de usted. Que Dios no lo tiene a usted pendiente. Porque yo trabajo con los nuevos y esas son las frases que suelo escuchar. No, porque nunca me han llamado. Yo le digo, ay, gloria a Dios que no te han llamado, porque eso es Cristo que te tiene aquí. ¿Es Cristo? ¿A quién le va a dar gloria y honra? A Cristo. Yo cuando nueva creyente no tuve una gente que me llamara todo el tiempo. Mi amiga me invitó a la iglesia, yo iba a la iglesia, después ya se fue de viaje y yo me quedé. Y mientras fue pasando el tiempo, yo era Cristo y yo después, cuando empecé a dar seguimiento, yo entonces decía, ay, pero mira, yo no tuve el privilegio y un día el Espíritu Santo me hizo entender, pero tú me tuviste el mejor seguimiento. El mío face to face, ¿qué mejor que ese? Entonces a veces creemos que el de los hombres es el bueno, no, el de Dios es el mejor. Porque yo recuerdo el día, en la madrugada, yo estaba nuevecita y cuando yo estaba en mi habitación me levanto en la madrugada y comienzo a hablar con el Señor y le digo, ay Señor, gracias, porque aunque yo no tenga mi padre terrenal, porque mi padre murió, aunque yo no tuve padre terrenal, te tengo a ti que eres mi padre. Y empecé a llorar, Padre, gracias, qué bueno, porque si yo tuviera mi padre terrenal y ahora yo quisiera hablar con él, no pudiera, pero te tengo a ti. Ese día recibí la revelación del Padre. La paternidad la recibí esa madrugada, sin pastores, sin hermanos, sin nada, con Cristo, con el Señor. Y recibí esa llenura. ¿Por qué? Porque yo era huérfana. Porque aparte de que mi padre había muerto, no me crié con él y yo tenía ese vacío. Usted sabe que ese espacio está ahí. Y Cristo ese día dijo, vamos a descender allá al apartamento 301 y hoy vamos a regalarle a Laudi mi paternidad.
Entonces se da cuenta que Él está pendiente a cada detalle de su vida. Entonces el Señor es el primero que nos da seguimiento a nosotros, es Él. Los hombres complementamos a Cristo y al Espíritu, pero Él es el principal, amén. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Pablo da seguimiento y ora por los romanos, porque entonces aquí viene la inversa. Entonces aquí él ora por ellos y dice la palabra que Pablo, cuando ora por ellos y hace su oración, lo podemos ver en Romanos capítulo 1. Hay una oración que Pablo hace aquí por ellos, que también es una ecuación que nosotros podemos ver que funciona. ¿Por qué? Porque Pablo dice, en el 5 en adelante dice, por medio de Cristo, lo voy a leer en la Nueva Tradición Viviente, dice, por medio de Cristo Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él. Oye, ¿para qué? Y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Cristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma y son llamados a ser pueblo santo, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le dé paz. ¿Qué hace Pablo con ellos? Y dice, Dios sabe, en el 9, Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. ¿Cómo dice en esta versión? Dios sabe que hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Quién es que oraba por romanos? Los de Roma. Pablo, orando, hago oración por ustedes. Quiere decir que si yo predico a Cristo, que si yo enseño la palabra, también tengo que orar por la persona. Porque la oración es la clave de todo. Ahí es que muere todo, la oración. Te predico, te enseño y oro por ti. Dios te da dones espirituales, te enseña. Tengo que orar para usar los dones. Tengo que orar para fortalecer mi carácter en Cristo. Tengo que orar, la oración, todo. Usted es el ingrediente de todo acto del creyente, la oración. ¿Es así? ¿Qué pasa? Cuando él ora por ellos, también hay un resultado. La oración de Pablo por los romanos tiene también otro resultado. Entonces nos vamos al libro de los Hechos, y cuando vamos al libro de los Hechos 18, capítulo 18, 2, ¿qué nos dice? Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Y Pablo fue a verlos a ellos. ¿Qué fue lo que ordenó Claudio? Que sacaran a todos los judíos. ¿Y usted sabe por qué fue? Porque por medio de la predicación de ellos, ese alboroto que se armó en Roma, ¿usted sabe por qué fue? Por ellos, por los judíos creyentes, por el evangelio de Cristo. Entonces 49 años después de Cristo, trastornaron a Roma, que Claudio mandó a sacar a todos los judíos de allí. ¿Resultado de qué? De una oración. Yo hago oración sin cesar. ¿Por quién? Por los de Roma. ¿Y qué pasó con los de Roma? Trastornaron, que lo tuvieron que echar fuera de allí. El resultado de la oración. ¿No es así? O sea que lo de Pablo ni fue una sobregracia de la gracia de la gracia. No, oración. Oró por ellos. Pero si nos vamos a Gálatas, si nos vamos a Éfeso, si nos vamos a todo, Pablo oraba siempre por ellos. Y las cartas de Pablo son el resultado de su seguimiento y la evidencia. Porque si él le predicó, aceptaron a Cristo, suelta a esa gente y vámonos por otro lado, diríamos todo no. Le manda una carta, luego le manda otra a los de Corintios, y luego le manda a los de Efesios, le manda una a Timoteo, le enseña cómo llevar la iglesia. Tito, mira cómo constancia para ver el resultado. Por eso fue un hacedor de discípulos. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo para ser un hacedor de discípulos?
Porque no lo vas a lograr si no oras. Y la iglesia en general, universal, vamos a empezar desde allá para que nos vaya cayendo poco a poco el sombrero, así vaya bajando poco a poco. La iglesia universal necesita la oración, pero la iglesia local la necesita también. Porque si la iglesia no ora por los que salen a predicar, los que salen a predicar, el martillo que dijo la pastora, se le pone débil. Mire, porque nosotros necesitamos ayudarlos a ellos a predicar. Entonces usted tiene que levantar su mano conmigo y decir, Señor, yo me quiero comprometer como los de Roma a orar por los Pablos. Porque si no oramos, vamos a seguir así, mire, cementando. Ahorita la ponemos adelante, después la ponemos allá. Nos vamos a sentar aquí como en la escuela de los niños. Tenemos que orar. Porque nuestra oración es la que empuja el mensaje del evangelio en que lo portan, para que lo den. Y con gracia y con denuedo. Pablo dijo, para que Dios me use con denuedo. Pablo con denuedo, un hombre que predicó tanto, cayó uno, que esa historia lo sabemos, ¿verdad? Se cayó de allá arriba, no lo levanta bien y sigue, pues sí, como le decía, oye. Y siguió y pidió denuedo, pidió gracia, pidió misericordia, pidió que el Espíritu Santo esté con él, pidió ser guardado, amén. Todavía estaba preso y seguía orando por los que estaban en libertad. El que estaba preso oraba por los que estaban en libertad. ¿Usted se da cuenta? Todo el resultado de la vida de Pablo era la oración. Entonces nosotros también somos el resultado de la oración que hacemos por nosotros mismos o que otros hacen por nosotros. Entonces, ¿qué yo le digo a ustedes? Tú eres el resultado de tu oración. Tú eres el resultado. A los líderes de células que están aquí, sus células son el resultado de su oración, de su obediencia, de su fe. Es el resultado. Yo oro a Dios, obedezco lo que Dios me dice, obro en fe por ello y veo un resultado. No, porque qué guau, pero mira, el Señor le ha dado una suerte a Susana, porque suerte. ¿Suerte? O ha orado, ha obedecido y ha creído. ¿Cuál será? Porque yo tengo que obedecer a Dios, pero yo tengo que obrar y yo voy a ver los resultados de eso. Esto no es fortuito que le cayó bien a Dios. No, Dios no hace excepción de personas. El que usa la fórmula le va a dar lo mismo. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice que debe de haber evidencia en nosotros. Porque la oración trae evidencia. Entonces yo lo tengo en la tercera ecuación de esta noche. Y es la que te lleva a la evidencia. Dice la palabra de Dios en Mateo 16, en Marcos dice, y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Y el 18 dice, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se sanarán. En esta dice se pondrán bien. Mateo 6:6, volvemos a evidencia. Pero tú cuando ores, entra a tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Entonces, mi célula, mi clase, mi vida, el resultado mío laboral, el resultado mío financiero tiene que ver con mi oración a Dios. Todas las áreas de mi vida dependen de esa oración. Eso es lo que lo sustenta. No, pero yo me siento bien con lo que yo gano. Sí, pero si tú oras más y tú buscas más de Dios y tú dependes más de Él, Dios te puede dar más de ahí. ¿Usted sabía que sí? Pero a veces nos conformamos. Yo me he ganado 5 almas, Laudi. Yo tengo una corona en el cielo. Pero Dios, si tú oras más, tú vas a tener 10 y vas a tener una corona más grande también. Sí, porque si te conformas, hasta ahí llegarás. Pero si nosotros seguimos insistentemente, va a ir creciendo. Porque la palabra de Dios lo dice. En Juan 15, el Señor lo dice. ¿Qué nos dice? Que nosotros somos, ¿qué? Las ramas. Y que Él es el tronco, Él es la vid verdadera. Entonces cuando el Señor nos habla allí, dice que el que esté en Él llevará fruto,
Pero hay algo interesante que es la parte que no nos gusta, que dice que el que da fruto lo limpiarán. Esta partecita, Señor, dale a pausa y dale como le hacemos a YouTube, un chin rápido para que pase. No, en el Señor no se le puede dar, di que toca 2 veces para que, no se puede. Hay que limpiarte para que dé más fruto. Porque si no te queda en fruto, si te limpian, va para más fruto. Si no te toma la gloria y reconoce que es Cristo y te humilla a Él y sigue pegado a Él, ¿verdad? Como pámpano, vas a entrar en el nivel del más fruto a mucho fruto. Pero ese es el resultado que, porque Él dice, y si permanecéis en mí. ¿Y cómo yo permanezco en Cristo? Porque la gente, yo permanezco en Cristo, yo no me pierdo un culto. Permanecer en Cristo es estar en su presencia donde Cristo te ve. Yo permanezco en Él, estoy con Él, estoy en Él. Yo escucho lo que Él quiere que yo haga, yo obedezco, yo llevo una vida. ¿Qué es lo que hay para hoy, Señor? Yo les voy a dar un testimonio de algo que pasó hace poco, para que ustedes vean cómo el Señor va tratando con nosotros de una manera tan natural, que esa es la vida del creyente. Así deberíamos de estar siempre, ser los muchachos demandados de Dios 24 horas. En estos días yo estaba pensando en alguien y le comenté a Idelka de una cliente y le dije, y hablábamos de ella y ellos están pasando por un proceso, tienen muchos años casados y eso, y no han tenido, y yo, ay, qué cosa, esa familia, mira, qué bonito sería tener sus hijos, y pensábamos en ella. Y mientras hablábamos, yo le decía, ¿tú sabes qué? Yo quiero orar por él. Yo quiero orar por él. Porque para el que cree que es, todo es posible. Yo quiero orar por él. Eso fue un miércoles o un jueves, no recuerdo bien. Yo quiero orar por él. Cuando ella va, en esa misma semana, y yo la veo, y ella me dice que él la llevó y la dejó allá, pero se fue. Yo por dentro me dije, ay, se fue. Y como que me pensé, ay, yo que quería orar por él, y como que me quedé como con eso. Y luego le escucho que ella dice, no, porque él me viene a buscar, pero como había más clientes, yo dije, wow, hoy no va a poder ser el día. ¿Sabe lo que hizo el Señor? ¿Qué usted cree? Nunca se había ido de último, ese día fue de último. Cuando yo comencé a ver el escenario, se va una, se va la otra, yo dije, yo sé lo que Dios está propiciando aquí. ¿Usted sabe qué era? Que ella se quedara de último para que él la fuera a buscar y yo tuviera la oportunidad. ¿Usted sabe qué significa eso? Que cuando Dios va a poner algo en tu corazón y Él sabe que tú tienes la intención de obedecerlo, Él te va a abrir las puertas. Va a decir, porque tú estás dispuesto. Ven, tómalo. Y Él cuando iba de camino a nosotros, que es un tapón, y ella preocupada, y yo, tranquila mi hija, que yo sé lo que es, porque yo sé. Tranquila, él va a llegar. No, que si desvió, que una cosa de 5 minutos que llega a media hora, digo yo, y yo pensaba por dentro de mí, el segundo cielo hay una guerra, que eso se están matando, porque se va a juntar mi petición más la voluntad del Padre y va a llegar el hombre aquí y yo voy a orar por él. Porque eso es lo que Dios quiere. Proponer en tu corazón que tú tengas la obediencia, acciones, Él te abre las puertas y tú ejecutes lo que Él te ha dicho. Resultado de tu oración. Porque dice que Él concederá los deseos ¿de dónde? De tu corazón. Entonces, el resultado de tu vida, de tu carácter, vámonos a tu carácter. Tu carácter es el resultado de tu tiempo de oración. Usted sabe que cuando yo estoy a veces, tú sabes que a veces nosotros estamos como medio al revés, ¿verdad? Yo digo, tengo que orar, que hoy tengo la carne sensible. Hay que orar. Cuando usted ve que usted está cogiendo mucho pique, que no tiene mucha paciencia, como que la vida se le está cayendo arriba, eso lo que le está diciendo es que te falta orar más. Simple, desde que la carne suya comienza a tomar fuerza, te está diciendo te necesita oración. Tan simple. Antes de yo venir a Cristo, a mí me molestaba cuando la gente cuando cambiaba el semáforo, que en milésima de segundo la gente te toca bocina y que quieren que tú a la velocidad de flash pase el pie del freno al acelerador y cruce a la... Eso a mí me irritaba, como usted no tiene idea. Y tú sabes cómo yo me di cuenta, pastora, que la oración mía estaba haciendo efecto, que no me molestaba ya después que me convertí a Cristo, me daba igual. Y yo dije, ay, pero es verdad que la oración funciona, porque eso a mí me quitaba mi paz.
Y si usted se pone a pensar en muchísimas cosas que hoy usted le hace bien, fue el resultado de su oración. Es el resultado de lo que usted ora. Que ya usted no extraña, que ya usted no habla mal, que ya usted no se quiere vengar, que ya usted no quiere hacer las cosas con sus propias fuerzas, que aún usted sabiéndolo va a Dios. Eso es el resultado de su oración. Entonces la oración está haciendo su trabajo en usted. ¿Usted sabía? Aunque usted no lo vea, Laudi, pero es que yo oro por la gente y yo no veo que se le endereza el pie, que le crece el dedo, porque a veces queremos como la maravilla. La maravilla y la espectacularidad de estos tiempos. Y a ti te digo, María, fulana de tal. Señor, haga discípulo, concéntrese en eso. Porque a veces queremos tanta espuma que no se nos puede olvidar que es detrás del chocolate que estamos. Es detrás del chocolate, es Cristo. Es que la gente se salve. Porque Jesús se lo dijo, vete y no peques más para que no te venga algo peor. No hay garantía con el pecado nuevamente. Entonces, tú puedes hacer todos los milagros que tú hagas. Si la persona vuelve al pecado, ¿qué le valió a la mujer del flujo de sangre? Tu fe. ¿Te ha sanado o te ha salvado? Me gusta más salvado. Te ha salvado. Haga el trabajo para que la gente sea salva. Que llevemos la gente a Cristo como nosotros, pero nosotros no nos podemos llevar de que yo quiero esto. No. Hay personas que en los secretos predican, ganan alma, dan los 5 estudios. Son personas que oran, interceden. Si se enteran que alguien va a predicar en un sitio, interceden. Tienen la obra de Galión, tienen la obra de Jarabacoa, tienen la obra de cualquier lugar que sepa que se está predicando. Si pasan por un sitio y van por un megáfono, ay Señor, usa. Ay, mira, Señor, ven algún contratado. Ay, Señor, dale refrigerio. Señor, mira, renueva su fuerza. Mira cómo está dando. Se mantienen empujando a otro. Usted sabía que esa gente que hacen eso es porque otro ora por ellos. Todo lo que usted logra también es otro también que lo ayuda a usted a orar en lo calladito. Hay gente que está orando por usted y usted ni lo sabe. Yo a veces le digo, ay, Señor, yo sé que yo estoy de pie por la gente que ora. Yo sé que tú pones gente a orar por mí, Señor. Claro, porque Dios nos ayuda. Y cuando en nuestra debilidad, que a veces ni nos atrevemos a decir a nuestro alrededor lo que estamos viviendo, el cielo lo sabe y mueve a alguien a orar por usted. ¿Usted lo sabía? ¿Qué nosotros vemos aquí? Simón y Ana oraban a Dios y vieron la promesa, la oración. La oración de ellos, vieron el resultado, vieron al Mesías. Dijeron, como dicen los dominicanos, me puedo morir. No es así, porque ya mis ojos han visto, ya. El resultado de su oración. ¿No lo vieron? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos el resultado de nuestra vida de oración. Hasta donde tú estás ahora es el resultado de tu vida de oración. Es el resultado de tu vida de obediencia. Es el resultado de tu obrar en fe en Dios. Porque tú puedes orar. Excelente. Dios te dice que haga algo y no lo hace. Detiene el propósito de Dios para tu vida. Porque nosotros tenemos que orar, ir a Dios en oración, esperar lo que Dios nos va a decir. Y cuando lo que Dios nos va a decir, ¿qué hacemos nosotros? Obramos en el Señor y actuamos. Entonces, la oración y el ayuno demuestran la fe que nosotros tenemos. Y voy a cerrar con esto. A mí me ministró grandemente esta palabra que el Señor me daba cuando yo preparaba este bosquejo. Y el Señor me daba a entender que cuando nosotros nos descuidamos en la oración, nosotros tenemos una fe que está menguando. Wow, yo cuando escuché, porque a veces nosotros creemos que tenemos fe y el tiempo de oración, la dependencia de la oración, evidencia qué tanto tú le crees a Dios. ¿Ustedes saben por qué? Porque si yo creo que la respuesta de lo que yo necesito está en Dios, es lo primero que yo voy a hacer. Cuando yo me descuido en la oración, yo estoy evidenciando lo poco que le creo a Dios, que Él puede responderme. Porque no voy a Él. Si yo vivo mi vida a espalda de Dios
y yo no acudo a Dios a veces la gente cree que para cosas muy grandes, para lo más mínimo, yo no le estoy creyendo a Él. Y yo sé que este mensaje es un mensaje que viene a arar la tierra de todo el que está aquí. Porque este mensaje está plantando una semilla de oración en nosotros que se va a evidenciar con resultados en nuestras vidas a partir de hoy. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted obedece y comienza a orar a Dios para que usted pueda ser usado por Él para ser discípulos, Dios va a hacer con usted lo mismo y conmigo también, lo mismo que hizo con Pablo, lo mismo que hizo con Pedro y lo mismo que ha hecho con tantos hombres de Dios en estos tiempos que nosotros conocemos. Porque Dios quiere que todos seamos hacedores de discípulos. Y la ecuación es orar, obedecer y creerle a Dios y hacer su voluntad. Así que póngase de pies y vamos a orar a Dios. ¿Y por qué vamos a orar? Vamos a orar porque la oración nos ayuda a identificar con las personas afligidas. La oración nos da una apreciación de la fuerza del mundo demoníaco. Porque cuando yo voy y oro a Dios para que me ayude, para que Satanás y sus demonios me dejen hacer el trabajo, yo estoy reconociendo ese poder que yo sola, sin Cristo, no lo puedo hacer y voy a Dios. Mi oración evidencia que yo reconozco ese reino y que necesito a Cristo. También la oración y el ayuno me van a dar dependencia de Dios en mi vida. Es una evidencia de la dependencia que yo tengo de Él. Mi vida de oración demuestra que tanto yo dependo de Dios. Y no me apoyo en mis propias fuerzas. Porque cuando me apoyo en mis propias fuerzas, no me apoyo en la de Dios, porque no puedo hacer las dos cosas. Yo me apoyo en Él y en Él hago las cosas, bajo su gracia y bajo su sabiduría. El gran deseo de luchar y sacrificarse por el bien de la liberación de la gente también me lleva a orar. Cuando yo deseo en mi corazón que la gente sea libre, que la gente sea salva, que las personas sean usadas por Dios, es una evidencia de que yo creo en que Dios puede liberar a la gente. Si yo no estoy haciendo eso, usted se está respondiendo todas sus preguntas usted mismo, yo no se las tengo que decir. Porque si usted no está viendo eso en su vida, es porque su oración no está direccionada a lo que Dios quiere que usted haga hoy. Porque Dios no nos llamó a ninguno. No hay un grupo de los que no van a dar fruto que yo lo tengo aquí. El mínimo es 30. O sea que el 0 en Cristo no está. No, a mí Dios me llamó para que yo era para orar por ese. No, el mínimo es 30. Uno dará un fruto al 30, otro al 60 y otro al 100. Mínimo 30%. O sea, que el no dar nada y se venirse a sentar aquí a llenarse el vientre de palabra para volver el domingo lo mismo, el martes, tampoco es. Tengo que dar fruto, evidencia. Amén. Usted se puede topar así para que yo sé. ¿Qué sabe lo que dijo Spurgeon? Aquel que vencería al diablo en ciertos casos debe primero vencer al cielo con oración y conquistarse a sí mismo negándose a sí mismo. Si nosotros no nos negamos a nosotros mismos y vivimos una vida de dependencia, de oración a Dios, usted no va a dejar su mal carácter que avergüenza el evangelio de Cristo muchas veces. Porque usted queda mal, no paga, eso es resultado de que usted no está orando. Porque si usted ora y Dios lo transforma, usted va a ser una persona responsable. Porque la responsabilidad es resultado del compromiso que usted tiene con Dios. Entonces, si usted todavía sigue con ese ropaje viejo, es que la vida de oración hay que agresiar, hay que hacerla más fuerte. Si todavía sigue añorando y queriendo lo de la vida pasada, yo tuve un tiempo que yo decía, pero a mí me va mejor en el mundo. Mira, cuando yo maté a ese viejo hombre, nunca más. Es más, digo que si Dios me diera la oportunidad,
vengo al evangelio antes. Porque no quiero la vida pasada. Pero ese es el resultado de nuestro morir en Cristo. Porque la semilla que no muere no va a poder. Y la muerte del creyente está en su lugar de oración. Ahí es que usted muere. A sus deseos, a sus planes personales, a su ambición, a su timidez, a su que yo soy tonto, que yo no sé. Usted muere ahí. No, que yo no estudié. Usted muere ahí. No, que no me dan oportunidad. Usted muere, porque no es a usted que le dan la oportunidad. Es el Espíritu Santo que se la da a usted. No son los líderes, es el Espíritu. Pero como el Espíritu habla a los líderes y el Espíritu está en tu casa y ve el resultado de lo que tú tienes, te va a exhibir para que tú no seas avergonzado. Dale gracias a Dios. Cuando Dios no te exhibe, Él sabe. No es así. Cuando usted sabe que usted tiene un muchachito carpetoso, las madres que están aquí, y tú dices, yo con este no puedo ir para allá, porque si voy, este muchachito me va a hacer una. Usted no lo quiere dejar en la casa cuando tú vas a un sitio que usted sabe, porque tú dices, este no está listo para estar en público. Pero cuando tú lo educas, cuando tú hablas con él, cuando tú lo enseñas, cuando tú le dices, tú puedes ir sin mí, porque tú no me vas a hacer quedar mal. Así hace Cristo. No te doy la oportunidad porque me vas a hacer quedar mal. Y para que no te avergüences, te voy a limpiar en el secreto, en mi presencia, para que cuando salga glorifique a mi Padre. ¿Y qué dice el Señor? En esto será glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Padre, en esta noche, Señor, aquí está tu iglesia, Dios. Lo que estamos llamados como el pueblo de Roma, mi Dios, a orar. Señor, yo sé que este mensaje, mi Dios, mueve, Dios, las fibras de nuestra naturaleza pecaminosa, esa carne que se opone a ti en esta noche, Dios. Esa humanidad, Dios mío, que se opone, que no quiere que yo ore, que no quiere que yo muera, Dios. Padre, aquí está tu iglesia. Iglesia, todo aquel que en esta noche diga, Señor, yo quiero ser como el pueblo de Roma, yo quiero orar, venga aquí delante y dígale, Señor, yo quiero ser de los que se compromete contigo a orar.